En esta oportunidad vamos a iniciar con, con nuestra unidad 5, que es estadística. Recordemos que la estadística es la rama de las matemáticas que hace estudios de tipo numérico para recolectar datos, ¿verdad? Recolectar datos y a través de ellos interpretar y hacer análisis sobre situaciones de la vida real en empresas, estudios clínicos y otras cosas más, ¿verdad? Bueno, pero por ahí va una definición de lo que es la rama de la estadística. En este caso vamos a estudiar las medidas de dispersión y vamos a comenzar con la media aritmética. ¿Sí? La media aritmética, también conocida como promedio, ¿sí? El promedio de notas, promedio de peso, ¿sí? El promedio, el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de ellos. Sencillo, ¿verdad? Para datos simples, la media aritmética es igual, o X barra es igual a sumar todos los datos que tengo y dividirlos entre el número de datos. Si son 10, pues sumar los 10 datos y después dividirlos entre 10. Para una cantidad total, vea, y si es una muestra, pues lo dividimos entre el total menos 1, pero si es una población, sumamos y dividimos entre el total. Vaya, media aritmética para datos simples, como les dije, solo sumamos todos los datos y los dividimos entre el total. Sumatoria, ejemplo 1, calcular la media aritmética de los siguientes datos: 8, 5, 3, 5, 8, 6, 8, 10, 10, 10, 3. Simple y sencillamente hago la suma y al hacer la suma me da 62. Y como son 10 datos, lo divido entre 10, ¿sí? Entre 10. Y al dividir 62 entre 10 me da 6.2. Sencillo. Profe, y cuando tengo una gran cantidad de datos simples, pero que se repiten y se repiten, ¿cómo hago? Pues eso es bien fácil. La fórmula se calcula siempre en la sumatoria de los datos, pero hay que multiplicarlo por el número de veces que se repite un mismo dato. Por ejemplo, veamos acá el menor dato. Primero vamos a elaborar una tabla con los datos. Una vez voy a mencionar ese número, voy a poner X, que significa datos. Voy a elaborar una tabla con varias columnas, vea, X, y en ese dato voy a poner el número más pequeño de esa tabla, que es 3. El 3, ¿cuántas veces se repite? Pues solo aparece 2 veces. Frecuencia es el número de veces que aparece. Ahora el 4, pues el 4 aparece 2 veces. El 4 aparece 2 veces. Entonces lo pongo 4 aquí y el 2, ¿verdad? El 5 aparece 1, 2, 3, 4, 5. Pongo el número 5 aquí, que es el dato que estoy poniendo, y el número de veces que repite, que son 5. El 6, pues busco el 6, se repite 4 veces. Pongo número de veces o frecuencia, 4. El 7, 1, 2, 3, 4, se repite 4 veces. El 8, 1, 2, 3, 4, vaya. El 4 se repite, el 8 se repite 4 veces. El 9, 5 veces. Y eso significa frecuencia, el número, o F, el número de veces que se repite un número. Elaboramos la tabla poniendo el número, cada número del menor hasta el último, ¿sí? Así vamos buscando cuáles son, desde el menor al mayor, y luego el número de veces que se repite cada número, eso se le llama frecuencia. Ahora, para calcular la media aritmética, para cuando hay números que se repiten muchas veces, en vez de sumar este más este más este más este, ¿y qué tal son 100 números? En vez de estar poniendo cada número, sumando cada número, lo que hago es ver cuántas veces repite. Lo pongo en la tabla a la izquierda una vez y al otro lado el número de veces que se repite. Así sucesivamente para cada número. Y luego, para hallar la media aritmética, multiplico el número de veces que se repite, ¿sí?, por el dato. Por ejemplo, 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 5, 25. 6 por 4, 24. 7 por 4, 28. 8 por 4, 32. 9 por 5, 45. 10 por 4, 40. Ahora,
hago la sumatoria de los datos multiplicado por el número de veces, que es la frecuencia. Hago la sumatoria y al sumarlos todos me da 208. ¿Sí? 208. También hago la suma, sumo la frecuencia a ver cuántas veces se repetía ese dato. ¿Ve? En este caso son 30 números. ¿Ve? 30, el valor total es 30. Vaya, entonces el producto de cada dato multiplicado por su frecuencia o número de veces que repetía cada uno, lo sumo y me da 208. Entonces la sumatoria del dato por su frecuencia o número de veces que se repite entre el total de datos o frecuencia, ¿verdad? Que es 30, y 208 entre 30 a 6.93, y así de fácil saco la media aritmética para datos que se repiten demasiadas veces, y sería tedioso ir sumando ese mismo número un montón de veces. Entonces, ¿qué tal es 1.000.000? En ese caso aplico la tabla de media aritmética para datos simples agrupados en tablas de frecuencia, ¿sí? Ahí está. Vaya, y ahora cuando calcular la edad promedio de un grupo de estudiantes del ciclo, vaya, este es lo mismo, multiplicar 12 por 21, ¿sí? Aquí está, mire. Para esto solo debo, como es solo es el dato por la frecuencia. 12 por 21 me da 252, 13 por 20 me da de esto, 12 por 15, 210, 15 por 22, 200, y 16 por 12, 192. Hago la suma y lo divido entre el total, que son 100. Sumatoria del dato por la frecuencia entre el total, y eso me da 13.94. Esta se llama fórmula, como el ejemplo anterior, fórmula para datos simples agrupados en tablas de frecuencia. Ahora vamos a ver una para datos agrupados, ya no tan simple, sino que agrupado, media aritmética para datos agrupados, pero no solo en frecuencia, sino que agrupados en clase y frecuencia. Una clase es decir, gana de $285 hasta, o sea que puede ganar entre eso y entre 315, entre 316 y 346. Puede ganar entre cualquier, no puede ganar de 300 a 346 o menos. Vea, por ejemplo, 45 personas ganan entre estos. Uno puede ganar 285, otro pues 290 y otro pues 315. Entonces, pero en total 45 ganan entre 285 y 315. A esto se le llama clase, un valor entre otro valor que las personas ganan o tienen de peso o algo. A eso se le llama clase, un rango, ¿sí? De un rango a otro, a eso se le llama clase. Y esto es la frecuencia. Entonces, para calcular eso, una media aritmética para clase y frecuencia, aplico para sacar el promedio de salario, aplico un proceso. Primero saco un punto, sumo los datos y los divido entre 2 de la frecuencia, ¿verdad? De los salarios, y luego lo multiplico por la frecuencia, y en sumatoria me va a dar la media. Vamos a ver. Vaya, las clases son los distintos rangos de salarios de los empleados, como yo les dije, ¿verdad? De 285 a 315, de 409 a 439. Vaya, ahora la frecuencia, pues el número de empleados que recibe estos salarios entre 285 y 315. Entre 338 y 408 hay 4, y así sucesivamente es el número de empleados que reciben salario, que tienen tal peso, entre tanto y tanto, ¿sí? Entonces, para hacer esto, ya tengo las clases, tengo la frecuencia, pero necesito calcular el punto medio, o sea, un valor promedio entre los dos. Sumo este valor con este de acá y lo divido entre 2. 285 más 315 entre 2 me da 300.
316 más 346 entre 2 me da 331. Esta fórmula que aplico, ¿ve? Límite superior más límite inferior o límite inferior más límite superior, lo sumo y lo divido entre 2. Eso me va dando el punto medio. Ahora 316 más 346 entre 2 me da 331. 347 más 367 me da entre 2 me da 362. 378 más 408 entre 2 me da 393 y 409 más 439 entre 2 me da 424. Vaya, tengo el punto medio entre cada salario, entre límite inferior y límite superior de los salarios. Ahora esto lo multiplico por la frecuencia, porque la fórmula es, aquí está como sacaron, el punto medio, el límite inferior más límite superior entre 2 y medio 300, que es este valor primero, y así sucesivamente sean todos. Ahora dice que la fórmula para la media aritmética para datos agrupados es la sumatoria del punto medio, que es multiplicada por el número de veces o la frecuencia de personas que ganan esos salarios. En este caso sería punto medio 315 por 45, 3500. 331 por 10, 3310. 302 por 6, 2172. 393 por 2, 1572. Y 224 por 5, 2120. Sumo el punto medio por la frecuencia y me da 22.624. Eso lo divido entre el total, que es 70 de empleados, y eso me da 325.20, que es el salario promedio que ganan los empleados de eso, ¿sí? Perdón, 325.20. Está entre este salario, entre el primer salario. Está entre 320, 80, está menos de esto, ¿sí? Está por debajo, ¿verdad? El promedio de salarios tendría que estar... Ahí hay que revisar esos cálculos, ¿verdad? Porque el promedio de los salarios tendría que estar entre estas cantidades de los salarios. Hay que revisar las multiplicaciones. 300 por 45 me da 13.500, está bien. 331 por 10 me da 3.310. Voy a hacer la sumatoria. 13.500 más 3.331, 3.310 más 2.172 más 1.572 más 2.120, 22.634. Esto entre los 70 empleados $323. Sí, el salario está 325, dice. El salario está entre esta, ¿verdad? Entre esta cantidad ganan este salario. Ganan cerca del promedio, ¿verdad? Los de 316 a 346, porque es 325.
pero la mayoría, si interpretamos la media aritmética, la mayoría ganan un salario abajo del promedio, porque son 45 que ganan entre 285 y 315. La mayor cantidad posible de empleados ganan un salario abajo del promedio, ¿verdad? Que es 325, ¿verdad? Porque son 45, la mayoría de personas ganan un salario abajo del promedio. Esa, pues, digamos que podría ser la interpretación. Y acá están, ¿verdad? Un ejercicio para datos simples, que usted lo podría agrupar en una tabla, así para datos y frecuencias, poner XY, así como esta, pero sin esto así, sino que solo XY, por ejemplo, el menor valor es 4, y poner se repite, no, es 2, ¿verdad? 2. El 2 se repite tantas veces acá, ¿verdad? El 4 tantas veces, el 5 tantas veces, el 6 tantas veces, el 7 tantas veces, el 8 tantas 20, el 9 tantas veces, el 10, todos los que están ahí tantas veces. Ya cuando tengo, sumo la frecuencia. Ahora después multiplico la frecuencia por cada uno de los datos, por 2, por 4. Aplicando para el 1 podemos aplicar esta fórmula, esta sumatoria de cada dato por la frecuencia entre el total. Esa tabla podemos aplicar, ese ejemplo. Ya para el 2, en el literal A, podríamos aplicar la media para datos simples, sumar todos los datos, más este, entre el total, sencillamente, ¿verdad? Para el B también, sumarla y dividir entre el total de las notas. Y en la C, pues, aplicar el último ejemplo que hemos visto, que es este. Después sacar el punto medio, que es sumar más dividido entre 2 para cada uno hasta aquí abajo, y luego multiplicarlo por cada uno de la frecuencia, que sería punto medio por la frecuencia, la sumatoria, dividido entre el total. Y ese es para el literal C del promedio. Con esto terminamos la explicación y les queda a ustedes, ¿verdad? A ustedes resolver esa parte.